Y ya aquí por el centro no veo nada de turistas. Entonces no sé si es que como que les da miedo o algo así. No tengan miedo de andar por la ciudad, que es de lo más normal. No tiene... Si ustedes son muy miedositos, no se meten por ahí. Pero si les gusta ver realmente cómo son las ciudades, estuvo divertido. Y nos pidieron 1000 fotos. Si se quieren sentir famosos, vengan a El Cairo. Bueno, y aquí acabamos de llegar a nuestro siguiente hotel, ya ahora en el centro del Cairo. Vamos a ver qué tal está. Miren, es lo mismo, nada más que pues aquí es con 2 camas juntas. Igual tiene su baño privado, con bañera. Y lo mejor, que es lo que yo quería para no estar como tan encerrados, es este balconcito. Esto era lo que yo estaba buscando aquí en el centro del Cairo. Está muy bonito, porque quiero ver esto, lo caótico, la ciudad. Como pueden ver ustedes, la arquitectura del Cairo es una arquitectura parisina. Es como tipo francesa, obviamente los edificios están un poco más descuidados. Y la pitería todo el día pues es un constante aquí en la ciudad. La pitería, la constante en el Cairo. Qué locura. No sé por qué pitan tanto, pitan porque sí, pitan porque no, es una locura. ¿Ve? El Cairo, capital de Egipto, es una ciudad antigua en la que se respira al mismo tiempo el ambiente de una moderna metrópoli. Yo lo que veo en el Cairo es que aquí es menos tradicional que en las otras ciudades que hemos estado. La señora que va adelante va vestida así, pero muy poquita se ven así, se ve más gente así como más, con ropa más moderna. Claro, obviamente pues por ser la capital todo está como más actualizado. Miren, aquí es una locura, aquí toca lanzarse en las avenidas, porque eso no hay pares. Miren, así es que se pasa. La maldita sea. Vinimos aquí a este parque muy bonito, vamos a tomarnos un cafecito por acá o a ver qué más encontramos. Oigan, y el clima está muy agradable, o sea, es calorcito, pero no tanto como en otras ciudades que visitamos antes. Nada que no se sienta en Colombia, es un calor normal, soportable. Bueno, nos resultó, a este parque no entramos porque cobran 5 pounds. No es mucho, pero pues hay muchos parques más que son gratis, entonces aquí lo vemos desde afuera. Es como que cobran una entrada para que sea más exclusivo y no esté tan lleno de gente. A continuación les mostraré algo muy novedoso que les suele pasar a todos los turistas cuando vienen a Egipto. Miren, él los acaba de pedir fotos nuevamente. And the very sun, very hot. Yeah, look so. You see? Yeah. How long did they carry? 5 days. You see Hurghada and the sea, fishing color, beach. Egypt good, Egypt safe. You understand? What is your name? Marcela, aquí los chicos se quieren tomar fotos con nosotros. Good. Bueno, lo que nos acaba de pasar fue una locura, lo que ya nos habían contado en algunos videos. Pero aquí nos pararon un par de muchachos, como 20 minutos, y nos mostraban fotos y nos pidieron 1000 fotos con ellos, con el uno, con el otro. Bueno, si se quieren sentir famosos, vengan a El Cairo. El Cairo, con casi 20 millones de habitantes, es la ciudad más poblada de África. Es una de las más grandes urbes del Medio Oriente y es la 19ª ciudad más grande del mundo y una de las ciudades más densamente pobladas del planeta. Además, hay que mencionar que debido al escaso nivel de lluvias y a la intensidad del tráfico que circula por la ciudad, El Cairo es una de las ciudades más contaminadas del mundo. Bueno,
Mire, vinimos a comer a este lugar de hamburguesas y ya les voy a mostrar lo barato de las cosas acá, es una locura. Miren, pues les muestro qué locura esto. A ver. No, esta no es, ¿dónde está la otra? Miren esto. Miren esta cantidad de hamburguesas. Son 4 hamburguesas, 4 papas, una Coca-Cola. Esto vale 405 pounds. Que 405 pounds son como $13. O sea, súper barato por ese montón de comida. Miren este combo de sándwiches. 2 sándwiches, papas y gaseosa por 135 pounds. Eso es menos de $5, o sea, por ahí $4, es decir, por ahí 16.000 pesos por esto. Miren la bestialidad de comida por $13, o sea, como por 50.000 pesos. A mí me parece que es mucha comida, es demasiado barato. Ya ves, Bibi, esas sí son ofertas. Esta cosota me dura como para 2 días. Es el primer lugar al que entro como en 20 días que llevo en Egipto, donde ponen música distinta a al mismo tonito de música árabe. Esto ya es como música occidental. Esta es la Plaza Tahrir Square, mire. Esta parte está bien bonita. Hay muchos hoteles, pero pues ya más lujositos. Y aquí también muy cerca tenemos el Museo del Cairo. Todo es muy cerquita aquí en el downtown. Se puede hacer todo caminando. De cierta manera, una palabra que puede identificar al Cairo es caos, tanto por la cantidad de carros que hay, muchos bastante antiguos, como por sus leyes de circulación, que por momentos parecen inexistentes, al igual que los semáforos. Pero a mi manera de ver, este es un caos organizado, un caos con el que ya han aprendido a vivir. Mire cómo le pelea. Aquí vamos por toda la zona de compras, por toda esta avenida. Es increíble los precios, que son todos muy baratos. Todos de 300 pounds, $10, cosas así. Bueno, miren este lugar que es como muy famoso. Karan el Shah, pero uy, no, eso es imposible. Y para uno de turista, peor. Así luce el Cairo a esta hora de la noche. Una cosa increíble. Muchísima gente por todos lados. Y así vamos terminando con este primer día y mi primera impresión de esta histórica ciudad, que aunque caótica, debo decir que me la estoy disfrutando bastante, porque lo bonito de los viajes es justamente eso, conocer lo diferente, las culturas opuestas a la tuya y tomar de esto el mayor aprendizaje que creas necesitar. Empezamos este nuevo día dirigiéndonos a visitar el Museo Egipcio del Cairo y en el camino les voy mostrando cómo esta ciudad, al igual que todos los lugares del mundo, es de contrastes. Si no, miren estos edificios tan bonitos inspirados en la arquitectura francesa. Y es que el área de Midan Tahrir, situada en el centro del Cairo, construida en el siglo XIX bajo el gobierno de Khedive Ismail, se ha esforzado por ser un París en el Nilo. Y así es como se ven las fachadas del Cairo sin tierra. En esta calle los edificios están como más limpiecitos y mire, puro estilo europeo. Y un imperdible aquí en el centro del Cairo, por supuesto, no pueden dejar de venir al Museo del Cairo, al Museo Egipcio. La entrada cuesta 300 pounds, que son como $10, y nuevamente solamente aceptan tarjeta de crédito. Este museo fue diseñado en el año 1900 por el arquitecto francés Marcel Journoud en estilo neoclásico, inaugurándose en 1902. Miren, algo que yo les quiero explicar que aparece en todos lados de Egipto es porque siempre el pie izquierdo en las estatuas es el que va adelante. Esto es porque los egipcios asocian la parte izquierda, el lado izquierdo, con el sentimiento, con el corazón. Entonces por eso siempre van a ver ustedes
que el pie izquierdo va adelante. Hay hartísima gente, miren. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en este museo? Todas esas tumbas que hemos visitado en los anteriores días, en Asuán, en Luxor, templos y todo eso, o sí, las tumbas de los faraones, todo lo que sacaban de esos lugares, los tesoros, los encontramos aquí en este museo. Bueno, los que están aquí en Egipto, porque hay algunos que se han llevado para Europa. Güey, Inglaterra, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien, África, ¿todo bien? ¿Ustedes qué tal? Te quería pedir un favor, cabrón. Claro que sí, carnal, todo por mis excolonias. Oye, ¿crees que puedas devolvernos, pues ya sabes, todas nuestras piezas arqueológicas robadas? ¿Piezas arqueológicas robadas? ¿Cuáles? ¿Las que están en el Museo Británico? Pero aquí podemos encontrar muchos de los tesoros que sacaron de esos lugares. Bueno, vamos a empezar por la colección de cachetes. Entonces, por ejemplo, aquí está como organizado por secciones. Nosotros no contratamos guías, sino porque nos gusta así como más tranquilitos ir descubriendo. Entonces aquí dice que son las tumbas de Caché en la necrópolis de Teban en Luxor. Esas no las visitamos. Pero mire, aquí todo lo que está allá, señalan aquí dónde fue que lo encontraron. Miren el detalle de esas tapas de esos sarcófagos. Todo, las pinturas todas detalladas, qué bonito. Cuentan una historia ahí en cada uno de esos sarcófagos, cada uno de esos dibujitos están contando toda una historia. Me imagino de quién ha muerto. Dice que cachetes tumba o algo así. Madera sin relleno también estaba roto. Miren qué bueno la seguridad aquí del museo. Como los humanos, muchos animales modificados fueron Enterrados con el guau, miren. dados como ofrendas a los dioses. Es la momia de un águila de aquella época. No, pero ¿y por qué tiene esa cosa en la cabeza? ¿Qué cosa? Pues la cubren. Miren, estas que vemos acá eran los jarrones que eran utilizados para los órganos internos cuando se disecaban. Cada jarrón era contigo. Es que ese barquito es donde transportaban a las momias por el río Nilo hasta su tumba. Miren este tipo de... ¿Esto qué será? ¿Como papiros? ¿Pergaminos? Papiros. Simplemente la tela y la iban como quemando. Me imagino que esta parte que está más fresca es porque son cosas más delicadas, ¿cierto? Ay, mire las chanclas de Moisés. Por fin encontré por las chanclas de Moisés. Mentiras, quién sabe quién eran esas chanclas. Pues eso eran unas chanclas. Mire, esta es así era que los enterraban. Primero una tapa y creo yo que después iba otra encima, ¿no? Uy, pero ahí era una persona bien pequeñita. La de allá sí es mucho más grande. Y este sí se ve bien, porque es que hay unos que tienen solo la parte de abajo una y arriba dos tapas. En cambio este tiene las dos de abajo y encima las dos tapas. Me imagino que se hacía para la conservación, ¿cierto? Sí, El detalle de los rostros. Sí sabían que esto se hacía obviamente a semejanza de la persona que estaban enterrando, el faraón o de la reina. Lo más parecido posible. Pero qué increíble, mira esos colores todavía cómo se conservan. Parece que lo hubieran pintado hace unos pocos años. Miren, este tiene los colores de la bandera de Egipto, que la bandera de Egipto nos explicaban ayer que significa, el blanco es paz. Es como paz, el negro es como las guerras, como la fuerza de los militares, y el rojo es la sangre de esa gente que perdió la vida en todo ese tipo de batallas. Sarcófagos y más sarcófagos. Uy, este sí está más acabado, mira. ¿Por qué se da? Este sí no se le ven los dibujos, en cambio los otros hay unos que los tienen prácticamente intactos. Pero ellos lo que no sabían hacer muy bien eran ojos. Esos ojos les quedaban muy feitos. Ahí con el perdón de los egipcios antiguos, pero
Como que feitos les quedaban pintados esos ojos. Y tienes razón, ¿no? ¿Qué dice? El de oro. Ay, miren. Sí parece ser una momia de un bebé. Wow, increíble. Un niño, y es un niño, mire. Ahí se le ve que es un niño. Sí, como madera súper delgadita. Un papiro. Miren, aquí hay otros. Este sí también se ve súper viejo. No creo que sea como tal árabe, pero sí es como una aproximación tal vez al árabe de hoy en día, creería yo. 4000 años, 5000 años y miren la perfección de las cosas. Ay, miren esos mini sarcófagos, qué ternura. ¿Quién era? Prince. Cofre del príncipe Royal, Pero uno de los... uno de los hijos de Ramsés II. Ah, como Ramsés II tuvo un montón de hijos. Aquí está uno. Oiga, pero ¿sabe qué es lo loco? La calidad de la madera. O sea, no existía broma, ni comején, ni nada. Porque tanto tiempo y ser en madera... Tiene que ser que estaban mezclados con algún otro material. Porque tanto tiempo y resistir la madera. Habitación de momias de animales. O sea que este es el sarcófago de las... Mire, Alex. El sarcófago de un águila. Mire, mire, esto sí. Momias de mascotas. Ay, qué lindo. ¿Esto es qué? Esto es como una... Ah, sí, es una cabra. Miren, tan lindo el sarcófago. Y la momia ahí. Ay, un perrito, mire. La momia de un perrito. Uy, pero este sí está súper bien conservado. Mire, Alex. Se ve súper bien conservado. Casi que se le ve el pelaje, mira. O eso serán vendas. Ya ves las dos. Mire, parece que estuviera dormidito. Si tienes todavía las vendas y la patica de ella. Mire cómo enterraban los animalitos. Las momias. Miren los sarcófagos de los gatos. Este sí como a modo de estatua. Wow. La cabeza de un crocodile. Por las chanclas de Moisés. Mírenlas acá. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Uy, eso se ve que era muy incómodo. ¿Cómo tallaba eso entre los dedos? Pero como de bronce, peor aún. Uy, no, mejor andar descalzos. Esas máscaras iban encima como a la momia. Yo creo que iban encima de la momia esas máscaras, sí. Un carruaje. Era el cuerpo momificado encima de la tela y encima les ponían pues la máscara o esta cosa, hasta incluso para proteger los pies, zapatos. El arte de la época, los retratistas. Esa está súper elaborada, en relieve, con buenas pinturas, tiene un montón de dibujos. Sí, es que creo que esta es la parte como del arte. Eran como cosas más, esculturas, retratos. Miren, miren este retrato, parece una fotografía. Usaban estas cositas para ponerse en los dedos, mire. De oro, me imagino. Y aquí por fin, después de recorrer muchos sarcófagos y todos, encontramos los tesoros de la tumba de Tutankamón. Vamos a verlos. En esta parte no estaba permitido sacar la cámara o celular, pero yo tomé algunas tomas escondidas, pues no podía dejar de tomar registro de este tesoro legendario y asimismo la pieza más conocida de todo el arte egipcio. Y esa fue toda la visita por el Museo Egipcio.
al final te terminas agobiando un poco porque son cofres sobre los cofres, sarcófagos más momias, entonces ya como que es demasiado, pero igual está interesante. Y aquí sale una cosa obviamente para comprar y ya. Vamos a seguir viendo más de la ciudad de Cairo. En esta esquina encontramos el famoso restaurante Abu Tarek, un imperdible en el Cairo para comer el famoso koshari. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Miren, un lugar ideal para venir a comer shawarma, que es algo típico aquí en el Cairo, es en esta esquina que se llama Karan el Sham. Miren cómo hacen ahí el shawarma. Este es el shawarma. Aquí pedimos mixto de carne y pollo. Restaurante por dentro. Karan el Sham. Y vamos a probar el shawarma por primera vez. Está bueno, es como un burrito. Muy rico este shawarma, recomendado venir aquí a este restaurante. Y miren, aquí con esta vista. Bueno, sí, a mediodía mejor porque en las noches es imposible, hay muchísima gente. Y esta es la vista desde el restaurante, del tráfico, ver la locura de la ciudad. Muy divertido. Oigan, ¿y saben qué se me hace súper raro aquí en el Cairo? Bueno, con respecto a los turistas, que miren que ahorita que estuvimos en el Museo del Cairo había un montón de turistas. Y ya aquí por el centro no veo nada de turistas. Entonces no sé si es que como que les da miedo o algo así. No tengan miedo de andar por la ciudad, que es de lo más normal, no tiene ningún riesgo y así conocen un poco más de la verdadera vida del Cairo. Miren esta fachada, Guaitarán, en la parte de atrás no hay nada. Esta zona aquí sí es una locura. El San Andresito del Cairo, miren, una locura. La zona de las telas. Bueno, ya vamos saliendo de esta zona, creo que toca buscar regresarnos por otro lado, porque esta zona es imposible. Qué locura caminar por ahí, pero realmente me pareció muy divertido, me gustó ese paso. De pronto me gusta la adrenalina. Si ustedes son muy miedositos o muy gallinitas de este tipo de lugares, no se metan por ahí. ¡Eres un gallina! Pero si les gusta ver realmente cómo son las ciudades, estuvo divertido. Bueno, gente, después de esa travesía por fin llegamos aquí al mercado Khan el-Khalili. Ningún viaje a Egipto estaría completo sin una visita a Khan el-Khalili o Han el-Khalili. Es el mercado más famoso de Egipto y de todo el Medio Oriente. Su origen data del año 1382, cuando el sultán el-Khalili decidió construir un lugar de descanso para los comerciantes. El lugar elegido fueron las ruinas de un antiguo cementerio fatimí. Lámparas de colores, artesanías, joyas, souvenirs y mucho más es lo que encontrarás en este lugar con más de 900 tiendas. Recuerda la cultura del regateo, es normal acá y es bien vista. Pero si a ustedes no les gusta mucho regatear, pueden venir aquí en el segundo piso a la tienda del Jordi, que los precios son fijos. Además, Jordi es un señor muy amable que te atiende como si te conociera hace tiempo y habla perfecto español.
Miren, esto aquí es súper lleno. Es un poco difícil, pero lo bueno es que tienen los precios fijos y no son precios muy desfasados, entonces está bien. El famoso pichao y el café de los espejos. Otro plan interesante en este mercado es sentarse en sus antiguos cafés a tomar un té y fumar una shisha. El más famoso es el Fishawi, conocido como el Café de los Espejos. Fue abierto en el año de 1769 y sin haber cerrado desde entonces, abre las 24 horas del día. Resulta un auténtico espectáculo sentarse para disfrutar observando la vida en el Cairo. Hey, café pour drink, eat and drink. Thank you. Welcome to Cairo. Il y a pancakes organisés ici, madame. Y así finalizamos este día. Compré muchas cosas bonitas que quería y todas las saqué a menos de la mitad del precio que me pedían. El regreso al hotel fue en Uber y aunque fue algo caótico por el tráfico, me voy muy feliz de haber conocido este lugar. En los siguientes días en el Cairo me dediqué a recorrer el centro de la ciudad lo más que pude. Realmente todo el tiempo me sentí bastante segura por sus calles. Venir a caminar por el Nilo, por supuesto, es otro de los imperdibles aquí en el Cairo. Y tal vez comer en alguno de estos restaurantes. Pues yo porque ya estuve en Asuán y en el crucero que va de Asuán a Luxor, entonces no lo hago, pero también es un plan que pueden hacer aquí en la capital de Egipto. Esta toda es la zona del malecón del Nilo, miren. Salen todos los muchachos a patinar, aquí les encanta patinar, yo lo he visto en varias ciudades. Venimos aquí en la noche a comprar en KFC. Todo esto nos valió 230 pounds. Y así finalizo este video por el Cairo. Realmente me agradó la ciudad, aunque es caótica tiene su encanto. Y sí gente, el Cairo es segura. Es bonito recorrerla por tu cuenta, caminando. Solo así se conocen realmente los lugares. Recuerda suscribirte a mi canal. Y finalmente les digo, viajen o no viajen, traten de ser felices. Bye.